Muy bien, recordando un poco la llegada del tren, del primer tren a Coronel Bogado, vamos a estar hablando ahora con una de las personas también que estuvo al frente de la estación de Coronel Bogado y otras comunidades. El señor Carlos Alberto Alcaraz, que estuvo acá como jefe también, pero vamos a conversar con él con relación a lo que fue en su momento. ¿Qué tal? ¿Cómo está, don Carlos? Muy Bien, buenas tardes. muy bien, muy bien. Bueno, don Carlos, ¿cuánto tiempo estuvo usted al servicio del ferrocarril del Paraguay? 35 años. 35 años. Sí. Ahí se jubiló. Comencé como mensajero en la estación de Zapucay, después pasé como telefonista, después me trasladaron a Coronel Martínez como ayudante. Va ascendiendo. Va teniendo. Esa cuestión de mensajero, usted llevaba el telegrama. Telegrama. Ya, Se ya, repartía telegrama. Sí, sí, sí. Yo comencé en Zapucay. Había muchos personales en el taller, estaba vía y obra, y yo era telefonista que comunicaba con Asunción, con los departamentos, con todos los departamentos. Sí. Ese era mi trabajo como telefonista. Como telefonista. Estuve más o menos ahí 2 años. Después me trasladaron a Coronel Martínez como ayudante. Después tuve un descanso más o menos de 2 años por el asunto del cuartel. Sí. Me fui, pero salí inauto porque no tenía el cuerpo normal. Después volví a entrar ya como telegrafista mayor. Me reintegré aquí en San Pedro del Paraná, que vine a relevar a un tal Figueredo durante 30 días. Después pasé ya a Patiño, reemplazando también a un telegrafista. Luego vine a Paraguarí, también relevando a unos telegrafistas. Después, en el 53, vine ya definitivo a Tebicuarí como auxiliar, como telegrafista. Estuve ahí más o menos hasta el 1959. De ahí me volvieron a trasladar a Zapucay. Y de Zapucay me trasladaron del 65 al 70 en Asunción. Ya ahí como auxiliar de movimiento, un poquito más avanzado. Sí, un poquito más avanzado ya. Sí. Después de ahí me hicieron pasar a la boletería primera, que estuve hasta el 70. Del 70 me trasladaron con el abogado. Que me casé aquí. Ahí frente a la estación, nomás por ahí, vio algo interesante. Sí, por ahí cerquita nomás. Sí. Que estuve en el 70 hasta el 75 aquí como jefe de estación. Y del 75 me trasladaron a Tebicuarí. Otra vez. Y de Tebicuarí me trasladaron a entrar con el abogado en el 86. Y del 86 al 89 cayó Strone y caí también yo. Sí. Esa fue mi historia en el ferrocarril. En el ferrocarril, sí. Estaba muy contento, se trabajaba bien, se ganaba bien. Y era una vida muy holgada. Sí. En todas las estaciones donde usted estuvo, la llegada del tren siempre fue una fiesta. Una fiesta. Por la cantidad de gente. Sí. Aquí en Coronel Bogado, por ejemplo, las chiperas. Sí. Tocaba la campana y corrían lo que te vendía chipa ya para vender. Sí. Era muy reconocido aquí en Coronel Bogado como venta de chipa. Cuando el tren salía de Carmen, acá se tenía que tocar la campana. Tocaba la campana. Y cuando salía de Isla Alta, también. No. Nosotros teníamos comunicación ya de aquí a Artigas. Ah, Artigas, sí. Pero sí nos comunicaba de Isla Alta que pasó. Pasó el tren. Porque de Isla Alta aquí ya no había mucho movimiento, no había tanto movimiento. Sí. Artigas sí, se cargaba leña. Acá también con el abogado había cantidad de leña, hasta 2.000 metros cúbicos había acá. Sí. Que nosotros hacíamos cargar para los trenes de carga, trenes de pasajeros. Sí. Había luego un vagón especial que se tenía que preparar para cuando llegue el tren, entonces acopla eso y ya lleva. Acopla, más o menos 45 metros cúbicos 45. Tenía cada vagón de leña. Sí.
Y a veces se acoplaba para los trenes de pasajeros o a veces tren de carga. Ujú. ¿Y la leña ustedes dónde conseguían? No, entraba de aquí de San Rafael. Ah, ya. Soleil Radio, pero Sí, Soleil, que está allá, no es Soleil Radio, el otro Sí. Soleil. Orlando Soleil. Orlando. Sí. Él el que acarreaba generalmente la leña. Y otro es Mereles, Sí. el hermano de Amado Mereles. Don que José. Ya murió. Don José Meléndez. Ese. Más o menos son los grandes proveedores Sí. que compraban ellos y vendían al ferrocarril. Claro. Había mucho trabajo, había mucho. Aquí había para la mucho gente. movimiento. Había mucho movimiento. Sí. Y eso fue disminuyendo, don Alcaraz, a medida que también, porque por ahí comenzó ya a funcionar los ómnibus de pasajeros y le iba quitando también esa prioridad de que la gente viaje en el tren. Sí, y esa fue una de las causas de la Sí, del bajada bajón, del ferrocarril, sí, porque sí. porque en un principio el ferrocarril prohibía las rutas paralelos a la vía. Ah, Y después cuando no se respetó ya perdió fuerza el ferrocarril. Sí. Perdió fuerza. Y había cuántas, en una semana, o sea, los días de que el tren pasajero salía de Encarnación a Asunción, ¿cuáles eran? Día domingo yo sé que es uno. Domingo, miércoles. Sí. Y después 3 veces más a la semana. Seguro que era miércoles y después domingo. Viernes probablemente. Y 2 veces a la semana más o menos, tren de pasajeros. Tren de pasajeros. Tren de carga sí, había, cada día casi había. Sí. Y el tren de carga, como su nombre lo dicen, tenía que traer las cargas, como ser tablones, los productos agrícolas, algodón, tabaco. Sí, conducía carga completa, Ujú. a veces algodón, y después los despachos de mandioca, maíz, todo eso, se despachaba Sí. como lote. Usted recibía acá esos productos y cargaba también, Y ¿verdad? hacíamos un recibo, le entregamos a él y ese se iba con los trenes. Sí. Tanto como el tren de pasajeros llevaba encomienda. Sí, también. despachábamos, a veces había mucha encomienda. Sí. Mucha encomienda. Sí. Y las cartas, por supuesto, que venían también en el tren de pasajeros, venía eso, ¿eh? El correo. El correo. El correo, sí, había sí. correo, sí. Y todas las estaciones tenían correo. ¿Y quién era la persona que trabajó con usted en la parte de comunicación, la que manejaba el telégrafo? No, en aquel entonces aquí en Coronel Abogado era solamente jefe de estación. Un Solamente. solo personal. Upa. Tenés que hacer todo. De paité ya ponla. Tenía que actuar como cambista, como mensajero, como boletería en la boletería y como jefe de estación. ¿A qué? Sí, en ese sentido era un poco pesado. Ujú. Pero en hora de los trenes nomás. Sí. Tren de pasajero o tren de carga ya es fácil. Sí. Pero tren pasajero porque había gente. ¿Y la venta de pasaje? Y la verdad, yo también hacía. A la pucha. Sí, yo también hacía. Completo. Aquí, por ejemplo, la familia trabajaba. Mi esposa en el fin de mes hacía los balances de boletería. Mi hija Marisol hacía otro balance de encomienda, telégrafo. Ya. La otra, mi hija, atendía los bultos que bajaban. Toda la familia trabajaba, porque si no, no podía. No, solo toda la imposible. familia. Solo imposible. Hay el caso de Marisol, por ejemplo, que a veces el vagón de leña no estaba todo bien cargado. Tenía que salir con el tren pasajero. Marisol subía arriba y yo le pasaba. Así que la familia completa nos dedicamos. O si no, se iba a fallar. Sí. Pero contento y feliz hacíamos. Claro que sí. El trabajo se hacía. Era un honor trabajar antes. Sí, Ahora sí que nadie va a poseer. Sí, así es. Bueno, don Carlos Alberto Alcaraz, agradecemos tu tiempo. Sinceramente yo no conocía, no me acordaba. Ahí vi tu yagua, pero no se mandó a poner mi tiempo. Pero
mediante que vinimos a hablar con don Alcaraz, estamos sabiendo muchísimas cosas más de lo que sucedía en nuestra estación. Agradecemos este tiempo, don Alcaraz, y bueno, estaremos conversando en otra oportunidad. Gracias, la presencia de ustedes. Gracias.